Hola, muy buenos días a todos y todas. Esta será la primera clase del curso de balance de materia que se estará impartiendo a través de este canal. El tema de la primera clase será el análisis de grados de libertad. Esto con el objetivo de que en la resolución de problemas de balance de materia y energía de alta complejidad, el análisis de grados de libertad es la pauta para saber, en primera instancia, si el ejercicio a resolver tiene solución única y a su vez por dónde comenzar el ejercicio, pues como se verá en ejercicios posteriores, la alta complejidad de los ejercicios hace que la cantidad abrumadora de información nos destantee y uno no sepa dónde comenzar. Es por ello que en este primer video trabajaremos un poco más y en el siguiente acerca de cómo realizar el análisis de grados de libertad. Muy bien. En pantalla se muestra un esquema simple de dos separadores en donde al inicio se entra una corriente denominada M1 con un flujo compuesto por A, B y C con las composiciones mostradas en pantalla. Posterior a ello, el separador 1 genera dos flujos, una corriente M2 y una corriente M3, donde la corriente M2 cuenta con A y B, la 3 con B y C, y esta última entra a un segundo separador donde la corriente M4 contiene únicamente B y la corriente M5 contiene únicamente C. Para realizar el análisis de grados de libertad, primero se hace equipo por equipo y posterior a ello se hace en todo el proceso. El análisis de grados de libertad realizado para todo el proceso nos dirá si el problema tiene una solución única o si bien está subespecificado o sobreespecificado. Muy bien, comencemos con el análisis de grados de libertad para el primer equipo. Para ello es recomendable construir una tabla como la que se va a mostrar en pantalla. Lo primero será realizar columnas para cada uno de los equipos. En este caso la primera columna será para el equipo número 1. Posterior a ello se construirán dos filas. La primera será para encontrar las incógnitas en este equipo. La segunda fila será para los balances linealmente independientes que existen en este equipo. Una fila adicional sería para todos los datos extras que puedan estar en este equipo. Y finalmente se tendrá los grados de libertad. La fórmula para obtener los grados de libertad es grados de libertad es igual al número de incógnitas menos el número de balances linealmente independientes menos el número de datos extra. Dicho esto, ¿cómo procedemos a leer las incógnitas? Muy bien. Para leer las incógnitas nosotros vamos a leer el número mínimo de variables que necesitamos para tener por completo determinado el flujo de proceso. Para el caso de la corriente M1 observamos que el flujo está completamente determinado, pues se cuenta con el flujo total, que son 5000 kilogramos mol, y cada una de las composiciones de los componentes A, B y C. Por otro lado, para el flujo M2 no conocemos el valor del flujo y tampoco conocemos ni la composición de A ni la composición de B. Entonces decimos que nosotros requerimos determinar el flujo M2 y a su vez las composiciones de A y B. Sin embargo, de manera implícita sabemos que las composiciones de A y B, su suma siempre debe dar la unidad. Es decir, que XA más XB deben ser igual a 1. Por lo tanto, yo puedo expresar la composición de A en términos de la composición de B. Es decir, XA es igual a 1 menos XB. Por lo tanto, el número de incógnitas es únicamente una de las composiciones.
Es decir, de estas dos composiciones solo requiero saber una. Entonces tenemos que en el flujo M2 únicamente tenemos dos incógnitas. Por otra parte, en el flujo M3 desconocemos el flujo y una de las dos composiciones, por lo tanto tenemos dos incógnitas. En el flujo M4, como únicamente tenemos un componente, únicamente desconocemos el flujo. Entonces tenemos una incógnita. En el flujo M5 nuevamente, como solo se tiene un componente, solo se desconoce el flujo, por lo tanto se tiene una incógnita. Muy bien. Por otro lado, tenemos los balances linealmente independientes. ¿Qué significa que sean linealmente independientes? Eso quiere decir que las ecuaciones planteadas no se pueden o no se puede obtener alguna de las ecuaciones planteadas como una combinación del resto de las ecuaciones. Tal vez esto sea un poco confuso ahora en este video, pero más adelante se mostrará un ejemplo de balances que no son linealmente independientes. Por definición, tenemos que el número de balances linealmente independientes en cada uno de los equipos es igual al número de componentes que entran. Es decir, en el equipo 1 yo pudiera plantear un balance para A, un balance para B y un balance para C, es decir, 3 balances por componentes. Sin embargo, igual puedo plantear un balance para los flujos, es decir, para M1, M2 y M3. Por lo tanto, yo tengo 4 balances. Sin embargo, la suma de los 3 balances por componentes me da la global. Entonces decimos que de esos 4 balances, únicamente 3 son linealmente independientes. Dicho de otra forma, en cada equipo vamos a poder plantear n balances, pero los balances linealmente independientes únicamente van a ser n-1. Entonces tenemos que en el primer equipo únicamente tenemos 3 balances linealmente independientes y en el segundo equipo solamente tenemos 2 balances linealmente independientes. A la hora de nosotros seleccionar los balances linealmente independientes, generalmente siempre se recomienda que se utilice el balance de los flujos porque pues es muy simple. Únicamente es M1 es igual a M2 más M3. Es decir, entradas es igual a salidas. Y además que se utilicen los balances por componentes. Lo que sí no es recomendable es utilizar únicamente los balances por componentes porque esto puede agregar complejidad a la resolución de los ejercicios. Bueno, entonces tenemos que el número de balances linealmente independientes es igual al número de componentes que entran a cada equipo. Entonces, para el primer equipo, retomando el análisis de grados de libertad, tenemos que hay 2 incógnitas en el flujo M2, 2 incógnitas en el flujo M3, por lo tanto tenemos un total de 4 incógnitas. ¿Cuántos balances linealmente independientes tenemos en el primer equipo? Pues como entran o participan en total 3 componentes en este primer equipo, 3 componentes diferentes, entonces decimos que únicamente tenemos 3 balances linealmente independientes. El ejercicio no nos da ningún dato extra de este equipo, por lo tanto tenemos 0 datos extra. Finalmente, aplicando la ecuación, tenemos 4 menos 3 menos 0 nos da 1. Es decir, no se puede resolver en este equipo. ¿Por qué? Porque para que se tenga una solución única, el número de grados de libertad debe de ser igual a 0. Para el segundo equipo, nosotros tenemos que en M3 existen 2 incógnitas, en M4 una y en M5 una. Por lo tanto, el número de incógnitas es igual a 4. El número de balances linealmente independientes es igual al número de componentes diferentes que existen en este equipo o que participan en este equipo, que son 2. Datos extras tenemos 0 y por lo tanto el número de grados de libertad es igual a 2. Por lo tanto, no se puede resolver tampoco este equipo. Finalmente,
calculamos el número de grados de libertad del proceso. El número de grados de libertad del proceso va a ser contar cada una de las incógnitas en cada uno de los flujos y el número de balances linealmente independientes total. El número de incógnitas en cada flujo será las 2 de M2 más las 2 de M3 más 1 de M4 más 1 de M5, lo que nos da un total de 6 incógnitas. Y los balances linealmente independientes es 3 balances linealmente independientes en el primer equipo y 2 en el segundo, lo que nos da un total de 5 balances linealmente independientes. Tenemos 0 datos extra, por lo tanto tenemos un grado de libertad. Entonces el problema no tiene solución única. Para que un ejercicio tenga solución única, es necesario que los grados de libertad sean igual a 0. Cuando los grados de libertad son igual a 1, el problema está subespecificado. Cuando los grados de libertad son igual a menos 1, entonces el problema está sobreespecificado. Y cuando los grados de libertad son igual a 0, entonces el problema está correctamente especificado. Es decir, tiene solución única. Y con esto obtenemos que es necesario definir o dar un dato extra, es decir, definir alguna de las composiciones o de los flujos o dar un dato extra para poder resolver este ejercicio. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y si te gustó el video dale like y suscríbete. En el siguiente video estaremos trabajando con el análisis de grados de libertad de un problema mucho más complejo que el mostrado en este video. En ese problema se ejemplificará cómo se calculan los grados de libertad de los divisores, de los mezcladores y de las columnas de destilación. Posterior a ello se procederá a la resolución del ejercicio. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima.